Feliz sábado para todos. Saludo muy cordial a todos los que están conectados a nuestra señal, sea aquí en el Doral, estado de la Florida, o en quizás otras partes del mundo. Para todos un cariñoso y fraternal saludo de feliz sábado. Pero yo quiero comenzar esta reflexión con una pregunta de esas que no importa la respuesta que uno dé, lo más seguro es que sea acertada, porque es tan amplia que casi que acepta cualquier cosa que digamos en forma de respuesta. Tiene que ver con tres de los reyes más celebrados y más amados, podría decir, en la historia del pueblo de Dios, según se registra en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de David, Ezequías y Josafat. ¿Qué tenían en común estos tres hombres de Dios? Aunque el relato que mencionaré más adelante en cuanto a David no se produce cuando él ya es rey, pero esa virtud de la cual quiero hablar, él ya la manifestó desde muy temprana edad. Así que David, Ezequías, Josafat, ¿qué tenían en común? Bueno, la respuesta que quisiera escuchar, pero no puedo, y que tiene que ver con el corazón de esta reflexión es que en momentos críticos, difíciles, momentos de tribulación y angustia, que vivieron no solamente ellos, sino en general el pueblo de Dios, en esos momentos difíciles tuvieron iba a decir agudeza mental, pero es más que eso, la percepción espiritual, el discernimiento de entender que el conflicto, la batalla, la situación difícil los sobrepujaba. Es decir, iba más allá de ellos para, de alguna forma, abarcar no solamente al pueblo de Dios, sino incluso la gloria de Dios. Para decirlo en menos palabras, estos tres hombres entendieron en distintas situaciones que vamos a mencionar más adelante, que la pelea que se avecinaba no era de ellos, sino de Dios. Y al lograr tener esta perspectiva de la situación, no solamente enfrentaron con éxito la prueba, sino quizás más importante, convirtieron la crisis en una oportunidad y así glorificaron el nombre de Dios. Pareciera, aunque no creo que eso haya sido posible, pareciera como si los tres leyeron las palabras del Salmo 46, que usamos como lectura bíblica. ¿Lo recordamos? Bueno, el comienzo es tan familiar para todos. Dios es ¿qué cosa? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y luego, como conclusión o como resultado de ese hecho, dice el salmista, por lo tanto, y me gusta esa parte, no temeremos, no temeremos. Y entonces viene una serie de aunques que, bueno, voy a permitirme, y usted en su hogar, por supuesto, puede hacerlo conmigo, leer, dice, no temeremos. No temeremos, ¿qué? Bueno, desde el versículo 2 hasta el 3, hay conmoción en la naturaleza, dice el salmista. No temeremos aunque la tierra sea removida. Una conmoción natural. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes. ¡Wow! Bueno, hay que estar muy bien parado. Hay que estar sobre una plataforma muy firme para que en medio de tanta conmoción uno pueda decir, no voy a temer, no voy a temer. Pero no voy a temer, ¿por qué? Dice el salmista. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y vale la pena acotar, esa palabrita tribulación en el original, dice un comentarista bíblico, significa verse arrinconado.
es como cuando tú no tienes escape, como con el caso de los israelitas cuando huían de Egipto, ¿verdad? El mar delante, acantilados de lado y lado y los ejércitos de Faraón detrás. Es decir, te ves en una situación en la cual, dicho en forma muy criolla, te ves con la espalda contra la pared o entre la espada y la pared. En otras palabras, no tienes alternativa, no tienes salvación. Eso es lo que significa la palabra tribulación. El salmista está diciendo, cuando nos veamos en situación de apremio, no importa cuán difícil sea, dice él, no vamos a temer. Pero si uno sigue leyendo, no solamente hay conmoción en la naturaleza, el salmista habla de conmoción en medio de las naciones. Y dice el versículo 6, braman las naciones, titubean los reinos, alzó él su voz y se derrite la tierra, pero no temeremos. Y entonces el versículo 7 explica por qué. Dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Por eso no vamos a temer. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si usted sigue leyendo, entonces va a encontrar que más adelante se habla de guerras y de un Dios que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Un Dios que en ambientes bélicos se defiende muy bien. No temeremos cuando haya guerras, dice el salmista. ¿Y la razón? Porque el Señor Todopoderoso está con nosotros. Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza en las tribulaciones. Así que no es muy probable que ellos hayan leído el Salmo, aunque si leen el comentario de la Biblia de estudio Andrews, allí al hablar de la invasión de Sennacherib a Judá, de la cual también hablaremos brevemente, dice que una vez que Judá fue liberada de esa invasión, muy probablemente el Salmo 46 fue compuesto por un sacerdote, por allá por el año 721 a.C. Así que probablemente Ezequías tuvo contacto con el Salmo. Y también se nos dice, pero esta vez es en el libro Profetas y Reyes, que ese Salmo fue entonado como una canción de alabanza después que Judá fue librada, no de Sennacherib, por supuesto, sino de una confederación de ejércitos de Moab y Amón. Así que, por lo menos, Josafat y Ezequías tuvieron conocimiento del Salmo. Y, bueno, en el mismo Profetas y Reyes, Elena G. de White insinúa, no lo dice directamente, que en realidad el Salmo fue compuesto por David. Así que, pudiera ser que los tres hayan tenido contacto con el Salmo 46. Pero no es eso lo importante. Lo importante es la actitud que estos tres grandes de la Biblia adoptaron en momentos críticos. Y como dije antes, ¿cómo lograron convertir lo que aparentemente era una crisis de grandes proporciones en un motivo para alabanza y gloria de Dios? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo lograron? Así que vamos a ver brevemente 3 pasajes de la Biblia, entre tantos, y vamos a ver cómo estos grandes hombres, en un momento de gran dificultad, tuvieron ese discernimiento espiritual, esa capacidad de ver más allá de lo que estaba delante de sus ojos. Y es muy importante que lo hagamos, sobre todo porque, bueno, quizás no hace falta ni decirlo, pero lo voy a hacer. Porque en este momento que vive no los Estados Unidos, sino el mundo entero, es un momento en que con mucha facilidad estamos viendo lo que está delante de nuestros ojos. Y vemos cómo un enemigo invisible, de manera sutil, por así decirlo, ha penetrado el mundo entero y ha contagiado, ya estamos hablando de millones de personas, y ha matado literalmente a centenares de miles. Y hay temor, y hay angustia, y cualquiera que diga que no está preocupado, pues simplemente está autoengañándose. Hay preocupación, hay angustia, el sueño se ha ido, las labores comunes, la vida normal se ha perdido. Hay un nuevo normal y no nos sentimos cómodos en esta situación porque en cualquier parte vemos un peligro. ¿Cómo poder ver más allá
de lo que está ante nuestros ojos y que escuchamos por los noticieros y leemos en los periódicos. Bueno, vamos a comenzar con David. Y el relato lo conseguimos en lo que ha sido conocida como la pelea más famosa en la historia de la humanidad. Y a ver, diga usted, allá en su hogar, piense usted, mejor dicho, ¿cuál fue esa pelea? Bueno, por supuesto, la pelea más famosa no fue una pelea boxística. No, estamos hablando del encuentro entre un gigantón de nombre Goliat y un pequeñín de nombre David. Y como conocemos el relato, por supuesto no vamos a entrar en los detalles, pero nos vamos a conformar con mencionar por lo menos 2 o 3 aspectos rápidamente. Y el primero de ellos tiene que ver con Saúl. Bueno, Saúl era el líder escogido por Dios para guiar al pueblo. Pero he aquí que durante 40 días, ese es un detalle que pasa por alto cuando uno lee el relato, 1 Samuel 17, durante 40 días este gigantón está desafiando de mañana y de tarde al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, al líder Saúl. ¿Y qué hace Saúl al respecto? Bueno, lo que hace es preocuparse. Bueno, se preocupa, al igual que los soldados de su ejército, porque lo que ven es lo que está delante de ellos. Un gigantón que humanamente hablando nadie puede derrotar. Porque más fuerte que ellos, más grande que ellos, mejor armado que cualquiera de ellos. Así que mientras Saúl estuviera viendo a ese enemigo en persona, pues simplemente el temor lo iba a paralizar. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que dijimos? Más grande que yo, Saúl pensando, más fuerte que yo, mejor armado que yo, no tengo chance. No tengo ninguna posibilidad. Pero es aquí que entonces un jovencito, pastorcito de ovejas, casi que adolescente, podríamos decir, es enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos. Es un mandadero. Él no puede pelear en la batalla, es muy jovencito, pero sirve para llevarle comida a los hermanos, que sí están grandecitos, como para participar de ella. Y entonces justamente llega cuando el gigantón está blasfemando, ofendiendo, humillando al pueblo de Dios. Y él escucha. Bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Qué es lo primero que hace David? Y aquí está esa percepción espiritual, ese discernimiento que necesitamos en este momento para ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Él ve el gigante, un gigante que es más fuerte que él. ¿Y qué más dijimos? Y más grande que él, y mejor armado que él. Y sin embargo, la pregunta que David hace es, era de Samuel 17, versículo 26, en su última parte dice, escucha la pregunta, y diga usted qué es lo que revela ella. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? En otras palabras, ¿quién es este atrevido que habla así contra el ejército del Dios del cielo? De inmediato David se dio cuenta de que esa no era una batalla convencional. Se da cuenta de que es una batalla espiritual. Y que la pelea no es de él, ni de Saúl, ni del ejército de Israel. La pelea es de Dios. Por eso, cuando llega el encuentro y Goliat ve a aquel pequeñín, ya ustedes saben las palabras de él, vienes a mí con palos, ¿acaso que yo soy un perro? Y entonces la amenaza, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Wow. Y a las bestias del campo. Él no sabía que en realidad no estaba peleando con ese pequeñín. El pobre se había metido en un lío muy grande, pero él no lo sabía, porque él no tenía discernimiento espiritual. Se estaba metiendo con Dios. Wow. Entonces David, he aquí el discernimiento espiritual. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Oh, wow. Qué cosa más grande. En el nombre del Señor Todopoderoso. Y ahora repite la expresión una vez más. El Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Para hablar así, para hablar con tanta convicción,
David tiene que haber estado viendo algo más que al gigantón. Estaba viendo que la pelea no era de él, era una pelea de Dios. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, bastaría lo que he dicho, pero entonces en el versículo 47, después que David describe la secuencia de lo que va a ocurrir, te cortaré la cabeza, cosa por cosa, palabra, parte por parte. Dice, y toda esta multitud sabrá, aquí de nuevo, que el Señor no salva con espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor. Ahí está. Es una guerra de Dios. En otras palabras, ahí está, la primera gran lección. Vamos a ver más allá de lo que escuchamos en las noticias. Vamos a escuchar más allá de lo que la gente dice. El enemigo existe. Vamos a pensar que es poca cosa. No seamos necios o aventurados, tratar de jugar con pólvora o con dinamita. No, no, no. Es un peligro real. Pero no vamos a permitir que nos quite la vista de nuestra fuente de fortaleza, que es el Dios de los ejércitos. No vamos a temer, dice el Salmo. No temeremos. ¿Y la razón? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esa es la razón. Y no necesitamos más. Pero entonces venimos al caso de Ezequías. Y ahí entonces tenemos que movernos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a encontrar, no vamos a dar tantos detalles, peligro nuevamente, pero un peligro grande porque se trata de los asirios, pueblo sanguinario. Y al frente de ellos nada menos que Sennacherib, arrasando literalmente con ciudad tras ciudad. Y ya cayó Samaria. Y ahora le toca el turno a Judá. Y le llegan noticias a Ezequías. Y entonces, como para que no quedara ninguna duda, el Rabsaces, algo así como el emisario del rey, le dice al rey de Judá, Ezequías, y todo el pueblo está oyendo, no te engañe tu Dios en quien confías para decir, Jerusalén no será entregada, o sea, no caerá. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Bueno, este otro tampoco tenía discernimiento espiritual. No sabía con quién estaba peleando el pobre. Esta era una guerra de Dios. Pero he aquí que hace falta siempre por lo menos uno con ese discernimiento espiritual, que no pierda la cabeza como todo el mundo la pierde en un momento de angustia. Mantener la cabeza en su sitio, bien puesta, como para darse cuenta cuando la pelea es de Dios. Y entonces, Ezequías recibe una carta. Y la carta es un ultimátum para que se rinda. Capítulo 19 de Segunda de Reyes y el versículo es 14 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero escuchemos lo que hizo Ezequías. Ezequías tomó la carta de los embajadores y después de leerla, subió a la casa del Señor. ¿A dónde fue Ezequías? Cuando llegó el momento crítico, a la casa de Dios. Y me lo imagino cayendo de rodillas. Y si lees la oración, voy a leer solamente un pedacito. Señor Dios de Israel, que habitas entre querubines, tú solo eres Dios. Ahí está. Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Atiende, Señor, oye las palabras con que Sennacherib ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Salto al versículo 19, dice allí, ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú eres Dios. Discernimiento espiritual. Esa capacidad de ver más allá de lo que está delante, de lo que se escucha en los noticieros, para ver a un Dios que está sentado en su trono y que tiene el control pleno de la situación, aunque a veces parezca que no es así. Para que el mundo sepa que solo tú, Señor, eres Dios. Mire, qué cosa tan grande. Apenas terminó de orar,
Isaías, el hijo de Amós, recibió un mensaje de parte de Dios. Y bueno, es largo el mensaje, pero al final del mensaje, Isaías dice, en el nombre de Dios, el Señor dice así del reino de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá ante ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Así de seguro habla Dios, sin titubeos, sin rodeos. Y escuche ahora, versículo 33 del capítulo 19. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí y a mi siervo David. Ese es nuestro Dios, que en forma personal toma en sus manos la defensa de su pueblo. Dice, no Señor, no es como tú digas, soy yo quien tiene el control. Esa misma noche, versículo 35, wow. Salió el ángel del Señor, dice el ángel, un solo ángel, y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Y cuando se levantaron de mañana, no había más que cadáveres. Un ángel, 185,000. No entrará. ¿Quién está en el control? Dios está en el control. Dios está sentado en su trono. No perdamos de vista esto nunca, especialmente en tiempos críticos como los que estamos viviendo ahora. Dios tiene un pueblo en esta tierra. Y ese pueblo tiene que dar la cara. Y tiene que decir, hay un Dios en los cielos. Y llamar la atención de la gente a que hay un Dios en los cielos. No perdamos todos la cabeza. Dios está en el control. Y ahora, Josafat. Y igualmente por encima porque también es conocido. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y aquí, parecido al caso de Ezequías, Josafat recibe la noticia de que una multitud viene contra Judá. Una confederación. Versículo 1. Moabitas, amonitas, maonitas. Y entonces el versículo 3 dice, y Josafat tuvo temor. ¿Y quién no va a tener temor? ¿Y quién no va a tener temor ante esta pandemia, esta plaga que está arruinando vidas, separando familias y haciendo colapsar economías? ¿Quién no va a tener temor? Oh, pero escuchemos lo que dice el resto del versículo 3. Tuvo temor, se humilló y consultó al Señor. Cayó de rodillas también. Mire, si usted lee en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, usted va a darse cuenta de que Josafat tenía un poderoso ejército. Podía responder a la fuerza con fuerza. Pero a Dios ejército, ¿por qué razón? Oh, porque esta es una batalla del Señor. Y él lo reconoció. Esta no es batalla mía, no es mi problema, no es mi pelea. Y entonces hizo pregonar ayuno. Y de nuevo, leen el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, a partir del versículo 6, la oración de Josafat. ¡Qué cosa tan hermosa! Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones, y en tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien te resista. Eso es verdad. Eso es verdad. Y no hay quien te resista. Y después que habla de los amonitas, los moabitas, etcétera, etcétera, dice en el versículo 11 y también el 12, mira cómo nos pagan. Vienen a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Dios nuestro. Ahora mucha atención, la parte final de este versículo. Versículo 12 de 2 de Crónicas 20, márquelo ahí en su Biblia, si usted acostumbra a marcar en la Biblia. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Oh, qué cosa tan hermosa. No sabemos qué hacer, Señor, en medio de esta pandemia. Perdimos el trabajo. ¿De dónde vendrá el dinero para la comida? Para los gastos médicos. Oh, Señor, y hasta
hasta salir a la calle me da temor. Y en todas partes veo peligro, ya no puedo dormir. No sabemos qué hacer. Oh, pero dice el rey Josafat, pero a ti volvemos nuestros ojos. Qué cosa tan hermosa. Sí, la medicina, la ciencia, toda eso ayuda, la tecnología, no vamos a descartar nada de eso. Estamos rogando porque estos científicos ya creen esa vacuna pronto. Pero, oiga bien, hay un Dios en los cielos. Y ese Dios está sentado en su trono y mantiene el control. Bueno, no pasó mucho tiempo y allí estaba un profeta, Jaziel, versículo 14, hijo de Zacarías. Y de inmediato Dios le mandó, de inmediato Dios lo iluminó y le dio este mensaje. Oíd Judá, todo, versículo 15. El Señor os dice así. Esto lo tengo subrayado en rojo, pero doble y con amarillo. No temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es vuestra, sino ¿de quién? Sino de Dios. No es tu pelea. Tú no puedes. No puedes. Es mucho para ti. Lo que tú debes hacer es doblar tus rodillas y apoyarte en la roca de los siglos. Y aferrarte. Y pedirle a Dios que aumente tu fe para que nada ni nadie la haga desfallecer. Porque en los momentos críticos, en los momentos de grande necesidad, hace falta una fe también grande. Y entonces, bueno, ocurrió algo interesante y con esto termino esta parte y luego vamos a la conclusión. Porque dice allí que Josafat hizo algo bien extraño. Tenía un ejército muy grande y sin embargo dice que reunió a su ejército, pero en el versículo 21, después de consultar con el pueblo, puso a algunos a cantar y alabar al Señor. Y mientras el ejército salía delante de ellos, imagínense usted, ¿a quién se le ocurre colocar en el frente de la batalla a un coro? El coro de la iglesia, adelante. ¿Cómo puede ser? Bueno, esta gente iba cantando alabanzas. Y ahora, a ver, ¿quién entiende esto? ¿Qué decían estos miembros del coro? Decían, dad gracias al Señor, porque su amor es para siempre. Y ahora, por favor, alguien que me diga, o usted en su casa piense, ¿ya habían obtenido la victoria? No. La batalla no se había producido, pero ya estaban dando gracias. Gracias antes de obtener la victoria. Eso no tiene sentido. Uno da gracias después de curarse de la enfermedad. Uno da gracias después de conseguir el trabajo. Uno da gracias después de que la oración ha sido respondida. Pero ve aquí, el coro dice, dad gracias al Señor. ¿Saben qué? Amigos, amigas, donde quiera que estén, vamos a darle gracias a Dios. En primer lugar, porque la batalla es de Él. Y en segundo lugar, porque la victoria ya ha sido ganada. Es cuestión de tiempo. No sabemos. La victoria ya ha sido ganada. Y por cierto, hay una cita aquí. Linaje de White, Profetas y Reyes, 149 dice, estos cantores iban delante del ejército, elevando sus voces en alabanzas a Dios por la promesa de la victoria. No tenían la victoria, sino la promesa. Y ya estaban dando gracias. Gracias sean dadas a Dios por su victoria. Porque la victoria ya ha sido ganada. Es cuestión de tiempo. Y ahora, ¿qué hemos aprendido? Bueno, de cada relato, de cada rey, de cada experiencia crítica, por lo menos hay una lección. ¿Qué nos enseña David? David nos enseña a ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. El gigante puede ser una mole, una masa de carne, físicamente imbatible, tarea imposible de lograr. Pero David miró más allá. Si grande era el gigante,
más grande era su Dios. Y ahí está. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice él en otro salmo. A Jehová siempre he puesto delante de mí. Y por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Nada me va a conmover. No temeremos, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y qué nos enseña Ezequías? Bueno, me gusta mucho esa parte en que él lleva la carta, otras versiones dicen las cartas, dice, y la pone delante de Dios. ¿Qué imagen tan poderosa? O sea, la carta va dirigida a Ezequías. Pero él entiende, no, esta carta no es para mí. No. Esta carta no es para mí. Esta carta está desafiando a Dios. Entonces, ¿saben qué hace con la carta? Lo leímos. Lleva la carta al templo y la pone allí, como diciendo, Señor, algo así como, esta carta me llegó, pero ¿sabes qué? Yo creo que va dirigida realmente a ti. Porque lo que está diciendo allí no es un problema mío, es tu problema. Te están blasfemando a ti. Y por supuesto, entendió muy bien, porque eso es discernimiento espiritual. Era una pelea de Dios. Entonces la lección para nosotros, ¿saben qué es? ¿Cuál es? Propongo que sea esta. ¿Recuerdan ese pasaje del Nuevo Testamento en el cual el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar? Ezequías trajo las cartas a Dios y el Señor Jesús nos invita a llevar nuestras cargas a Dios. No nuestras cartas, nuestras cargas. Y es Él quien dice, vengan, tú estás muy preocupado. Has perdido hasta el apetito. Estás deprimida. Tu sufrimiento emocional es muy grande que ya no eres la misma persona. ¿Qué dice el Señor? Tráeme todo eso. Tráeme todo eso. Yo con gusto voy a recibir todas tus cargas y las voy a llevar por ti. El mismo que dijo en otra parte de la Biblia. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y finalmente, ¿qué nos enseña Josafat? Oh, qué hermosa esa frase que dice, a ti volvemos nuestros ojos. No vamos a mirar nada más, porque son muchas las invitaciones a mirar aquí y allá, pero Señor, dame ojos en medio de esta situación y cualquier otra, dame ojos solo para ti. Para mirarte a ti y con los ojos de la fe verte sentado en el trono. En ese trono donde gobiernas todo el universo. Invitación, queridos amigos, donde quiera que estén, es a recordar las palabras de Apocalipsis 22. Ahora hay pandemia, ahora hay inestabilidad, ahora hay conmoción, los mercados financieros colapsan, ahora por todas partes hay razones para uno estar preocupado. Pero hoy aquí vamos a mirar más allá. A ese día, cuando según Apocalipsis 21, se va a escuchar una gran voz del cielo que dirá, bendito sea el nombre de Dios, el santuario de Dios estará con los hombres. Y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima. De eso hay mucho ahora. Personas que han perdido seres queridos, perdido trabajos, han perdido la salud. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Satanás, si tú estás detrás de todo esto, como no nos sorprende que sea el caso, no vamos a temer, no vamos a desmayar, no vamos a dejar de orar. Vamos a alabar a Dios con nuestros cantos y nuestras oraciones como el pueblo de Dios y los coristas lo hicieron allá en tiempos de Josafat. Aunque no se ha completado la victoria, ya sabemos que es nuestra,
porque Cristo la alcanzó en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre, hoy y por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántos queremos agradecer al pastor Zavala por este magnífico predicación? Pastor, estamos muy agradecidos que haya aceptado nuestra invitación, estamos muy agradecidos que haya venido a estar con nosotros. Vamos a cantar un himno y después del himno, pastor, si nos cierra con una oración. Okay. Cantemos el himno 436. Nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatar. Vacía está su tumba, sé que Él vive hoy, Él vive hoy. No hay mañana incierto, Él vive hoy. Ya no hay saber que Él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive. Ya no hay temor, mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos alabar tu santo nombre. Al igual que lo hicieron los miembros del coro en tiempos de Josafat, queremos alabarte incluso antes de la victoria, porque sabemos que la victoria está asegurada. Es solo cuestión de tiempo, Dios. Y mientras vemos a nuestro alrededor conmoción en los elementos naturales, inestabilidad en las naciones, guerras y rumores de guerra, oh Señor, queremos que tú fortalezcas nuestra fe para creer que en medio de todo tú sigues en el trono y estás en el control de todas las cosas. Fortalece nuestra fe para no temer, Señor,
para ver más allá de las presentes circunstancias el día glorioso cuando Cristo vendrá por nosotros. Ese día precioso cuando los salvos de toda la eternidad se reunirán alrededor del trono y dirán: digno es el Cordero. Digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre precioso del Cordero lo rogamos todo con acción de gracias. Amén.